días una vez más. Buenos días. Espero que se encuentre bendecido grandemente. Espero que se encuentre con gran gozo y alegría en su corazón. Y ahora que vamos a estudiar, ¿verdad, hermanos, amigos? La bendita palabra de nuestro Dios. Una nueva alianza. Quiero que tenga esto en mente. Tal vez usted se imagina una nueva alianza siendo algo en lo cual, ¿verdad?, lo podríamos tomar positivamente. Pero vamos a tomarlo de otro punto de vista, realmente de lo que el texto nos habla, de lo que el texto concluye. Una nueva alianza. Quiero darle algunas imágenes, quiero presentarle algo que está sucediendo en el mundo hoy en día. Todos estamos sabiendo del coronavirus. Todos sabemos de esta situación, de esta dificultad. Todos sabemos, estamos al tanto de estas noticias. En adición de todo esto, ¿verdad?, también encontramos aquí localmente en la nación lo que viene siendo las elecciones para el nuevo candidato del presidente o la presidencia. Pero en adición del coronavirus también tenemos otros problemas en el mundo. Hay mucha pobreza, hay gente padeciendo necesidades, jóvenes. Quiero que estén al tanto de esta visión, de esta imagen. Son grandemente bendecidos ustedes en esta nación. No es porque se lo merezcan, es porque Dios les bendice. Sus padres hicieron los sacrificios necesarios para que ustedes tuvieran los recursos. Jóvenes, presten atención. Hay gente en el mundo padeciendo de tanta pobreza hoy en día y ustedes no padecen. Tengamos esto en mente. Esto es lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. La pobreza continúa. Hay mucha gente en necesidad. Hay mucha gente enferma y padeciendo de enfermedades, como vimos con el coronavirus. Aparte de eso, hay gente viviendo en esta clase de situaciones. Guerra en Siria todavía continúa. Guerra en el Medio Oriente todavía continúa. Gente viviendo entre medio de todos esos escombros. Niños comiendo basura. Mujeres no tienen esposo, no tienen protección. Todo esto está sucediendo. Hay guerra en el mundo, sí. Hay pobreza, sí. Hay enfermedades, sí. Pero la nueva alianza, aún a pesar de todo esto, aún a pesar de todo lo que está sucediendo, encontramos que también nos presentan imágenes como estas. Y la gente del mundo religioso dice, mira, muchos están viniendo a Cristo. Presentan imágenes tales como personas que han tomado malas decisiones en sus vidas. Personas que tal vez usted y yo clasificaríamos lo peor de lo peor, pero estaba diciendo el Evangelio, entre comillas. Están viniendo a Cristo. A tal grado que nos enseñan imágenes como esta, que en lugares rurales, donde la tecnología no existe, no florece como aquí, en lugares donde está aislada la gente, nos presentan imágenes como esto y dice, aún ahí está llegando el Evangelio, aún ahí la gente se está convirtiendo, a pesar de todo lo que sucede en el mundo. Mira, son cosas buenas, positivas. Déjeme decirle que al ver las imágenes, usted y yo llegamos a poder decir, bueno, qué bueno, si nos dejamos llevar por la emoción. Qué bueno si nos dejamos llevar por el deseo de que quisiéramos que estuvieran bien. Pero aquí en Josué capítulo 9, y la razón que empecé de esta manera es porque quiero que vean esto. Hay una nueva alianza que se va a establecer. Y esta nueva alianza se va a establecer con el enemigo. Quiero que estemos al tanto de esta situación, porque al observar estas imágenes no cabe duda que deseáramos lo mejor para ellos. Yo sé que todos aquí, no cabe duda que deseáramos que esta gente estuviera bien con Dios. No cabe duda. Niños, mujeres, hombres, gente prisionera. No cabe duda que desearíamos, qué bueno. Sin embargo, la realidad es otra. Y ahí es donde tenemos que basarnos. Cuando hablamos de una nueva alianza, vamos a ver tres cosas. Número uno, vamos a ver cómo es que se forma o por qué se forma una nueva alianza con el enemigo.
Josué capítulo 9 nos va a explicar esto. Número 2 nos va a decir qué es lo que Dios tiene que decir en cuanto a esta nueva alianza. Y número 3, al ver de cómo se forma o por qué, al ver lo que Dios tiene que decir, tenemos que concluir que si esta nueva alianza continúa o se establece, será verídica, será correcta delante de Dios. Quiero que tengamos esto en mente. Vamos a iniciar con el primero. ¿Por qué? ¿Por qué se forma una nueva alianza? ¿Por qué se establece una nueva alianza con el enemigo? Quiero que vea Josué capítulo 9 y voy a iniciar el versículo 1 en adelante. Quiero que vea esto del por qué se va a establecer una nueva alianza. Quiero que tenga esto en mente, que a pesar de todo lo que está sucediendo malo en el mundo, según se quiere contradecir con lo bueno y decir, bueno, las imágenes que acabamos de ver acaban de proyectar algo bueno. Y en ocasiones nosotros concientizamos nuestra conciencia al decir, bueno, al menos la gente está llegando a Cristo. Por favor, observa esto conmigo en Josué capítulo 9, porque Dios tiene algo que decir en cuanto a esto. El versículo 1 dice, cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban al lado del Jordán, así las montañas como los Líbanos, como los llanos, y en toda costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos y heveos y jebuseos, 6 diferentes reyes o 6 diferentes naciones, se concentraron en pelear contra Josué e Israel. El enemigo sabía que estaba en guerra. El enemigo sabía que no podía aceptar ni permitir que Josué y los israelitas los conquistaran. Se habían enterado de Jericó, se habían enterado de Ai, no querían que esto continuara. Están en guerra. ¿Sabe lo que hace el enemigo? No del versículo 2. El versículo 3, perdón. Mas los moradores de Gabaón, que son heveos, cuando oyeron lo que Josué había hecho con Jericó y Ai, versículo 4, usaron de astucia. Es astuto el enemigo. Quiere engañarte. Quiere hacerte pensar que estás en paz. ¿Se acuerdan el versículo 14 que les dije? El versículo 14 es el centro de esta sección. Y déjenle traigo a mente una vez el versículo 14 una vez más. Dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. ¿Cómo se llega a establecer una alianza con el enemigo? No consultes a Dios. Déjate llevar por la emoción. Déjate gobernar por el pensar y las imágenes que te presentan. Y harás alianza con el enemigo y pensarás, todo está bien. Pensarás y razonarás de la manera que gente ha llegado a razonar, de la manera que gente ha llegado a clasificar. Pero quiero que tú tengas esto en mente. Quiero hacerte unas preguntas en esta mañana. Quiero que analices. Número 1. Y algunos de nosotros lo hemos vivido, tal vez, algunos no. Esta imagen proyecta a esta persona. Y hasta cierto punto el hombre, hasta en un momento se pregunta, ¿cómo fue que llegué a esta relación? ¿Cómo me encuentro en esta condición ahorita? Cuando la mujer le está dando fricción, cuando no hay comunicación, cuando la situación está difícil. Tal vez usted se encuentre en una, esto pasó o no lo pasó, no sé. Número 2, aquí tenemos una persona desesperada. Tal vez económicamente te encuentras batallando. Tal vez te encuentras en grandes problemas de salud. Y tal vez te preguntas, ¿cómo fue que llegué a esta condición? ¿Cómo? ¿Por qué? Número 3. Tal vez te encuentres en la ruina, bancarrota, padeciendo o padeciste un momento en una situación de esta, y les aseguro que esa gente hasta cierto punto atravesó la pregunta, ¿cómo fue que llegué aquí? ¿Cómo es que estoy en la calle? ¿Cómo es que no tengo una cama? ¿Cómo es que no tengo una casa? ¿Cómo es que no tengo con quién cobijarme? ¿Cómo llegué a esta situación? Si todo tiene que ver con quién haces alianza, al
haces amistades con personas viciosas, problemáticas, y te van a llevar a este punto. Todo tiene un principio, y Dios advirtió en esto, y Dios te sigue advirtiendo a ti. Cuida con quién haces alianza, porque el enemigo es astuto. Ahora, última imagen. Tal vez la vida no está yendo por el camino que deseas. Tal vez sientes que es mucho lo que estás llevando a cabo. Tal vez sientes que es demasiada la carga. Lo económico, la familia, el trabajo, sientes que es mucho, que no puedes dar más. Y tal vez llegas a desesperarte. Y te preguntas también, ¿cómo fue? ¿Por qué permití llegar hasta este momento? Si usted alguna vez o otra ha padecido o batallado con algún problema de salud, financiero, etc., usted se ha preguntado esta pregunta. Yo sé que yo la he preguntado más de 5 veces en mi vida. Podría decir 5 son mínimos. En los cuales me pregunto, ¿por qué tomé la decisión que tomé? Y la razón es lo que estoy viendo ahorita, la consecuencia de la decisión que tomé en el tiempo antiguo. Algo que hice, algo que llevé a cabo. Yo quiero que tenga esto en mente, porque las imágenes esto nos presentan, y estas imágenes nos dejan, nos recuerdan que lo que estamos viviendo hoy en día es la consecuencia que pasó en el pasado. Decisiones que hemos tomado atrás, decisiones que hemos hecho, decisiones que hemos dejado y permitido llevar a cabo. No tengan esto en mente. Las preguntas. ¿Cómo fue que llega hasta este momento? Josué 9, versículo 14, ese es el versículo 14. Si no consultas a Dios, te vas a dejar llevar por la emoción, te vas a dejar llevar por las expresiones. ¿Cuántas veces hemos escuchado, pero de las jovencitas, ay mamá, es que si lo conocieras, no pensarías eso de él? Ay papá, es que realmente si supieras cómo es él. Y luego más adelante, por no escuchar el consejo de papá y mamá, se están lamentando y están atravesando situaciones. Y la pregunta es, ¿cómo llegué a ese momento? No consultes a Dios, harás alianza con el enemigo, porque él es muy astuto. Quiero que piense en alguien, quiero que piense en su vida, quiero que piense en su familiar, en un ser querido que tiene una vida ahorita difícil, problemática, que pasa situación tras situación en su vida, fracaso tras fracaso, dificultad tras dificultad, y haga la pregunta, ¿cómo llegó a ese momento? ¿Cómo llegó a esa situación? ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿No consultó a Dios? No consultamos a Dios en nuestro propio juicio, en nuestro propio razonamiento. No es suficiente, hermanos, para vivir la vida. Amigo, no es suficiente para conocer la voluntad de Dios. Tienes que consultar a Dios. Tienes que saber. Tienes que entender del por qué llegas a cierta circunstancia cuando tú no llegas a obedecer o a consultar a Dios. Regresando al versículo 3 y 4. Quiero que recuerde la situación, quiero que esté al tanto de las cosas. Los moradores de Gabaan, los enemigos, aquellos que estaban en la tierra de Canaán, aquellos que eran paganos, aquellos que eran a los cuales Dios había dicho, no te unirás a ellos. Ahora esto, el enemigo, híjole, se está derrotando, está conquistando, va a venir hacia con nosotros. Mejor, ¿sabes qué? Hay que ser astutos, hay que engañarlos. Y eso es lo que encontramos. La palabra astucia es una acción, una habilidad con la que se pretende engañar. ¿Ha sido engañado usted alguna vez? Que la persona deliberadamente lo trabajó o la trabajó para llegar a la conclusión, para sacar beneficio de usted. Y usted dice, híjoles, esta amistad que tenía con esta persona me enseñó su verdadera intención. Eso es lo que el enemigo tiene. Los gabaonitas eran enemigos de Israel. Habían sido condenados por Dios por su maldad, por su pecado. Su destrucción estaba cercana. Sin embargo,
por no consultar a Dios, Josué y los israelitas cometen el error, se dejan engañar por la astucia del enemigo. No se deje engañar usted, porque el enemigo es astuto. Y el enemigo le da una apariencia diferente. Le va a querer decir, mira todo lo que hemos hecho, mira todo lo que se puede lograr. Es una apariencia, no es real. Seamos sabios en esto. Por eso les presenté las imágenes. Es una apariencia, no es real, no es cierto. Tenemos que estar conscientes de esto. En Génesis capítulo 3, versículo 1 encontramos: el enemigo es astuto desde el principio, pero la serpiente era astuta y sabe engañarte. Engañó a Eva. Sabe confundir, modificar las cosas para que tú creas que eso es lo que Dios quiere. Este animal, siendo astuto, engaña a Eva. Encontramos que Eva comete pecado. Y Eva, teniendo influencia en su marido, lo lleva a cometer pecado. Mujeres, damas, cuídense, porque el enemigo a veces se acerca a usted por la emoción. Se acerca a usted. Si usted no consulta a Dios, usted es vulnerable delante de Él, porque Él sabe que si agarra a la mujer tiene influencia fuerte sobre su marido, y derribando a la mujer, derriba al marido, derriba el hogar. Tengamos cuidado. El enemigo no está jugando, él está en guerra con usted. Él no va a permitir que usted gane. Por eso es astuto, por eso confunde, por eso modifica, por eso hace lo que hace, por eso lleva a cabo, porque él es astuto. Quiere derrumbarte, quiere destruirte. Pablo nos recuerda esto en Efesios capítulo 4, recordando una vez más lo que vimos en la mañana, recordando una vez más de la organización de la iglesia, de la estructura, de lo que va a ayudar a fortalecer los hogares, de lo que va a ayudar a fortalecer a la iglesia. Es importante que usted y yo tengamos en mente. Nos dice en el orden de la iglesia, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Y encontramos ahí, ¿verdad? Y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Note, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, todo viento de doctrina. En la parte final, versículo 14, dice, por estratagema, de hombres que para engañar emplean con astucia. Ahí está la palabra otra vez. Emplean con astucia. Lo preparan de antemano para engañarlo. Lo preparan de antemano para traer la mentira y las artimañas del error. Por eso Dios quiere que usted sea perfeccionado, porque el enemigo es astuto. Lo fue desde el principio y lo sigue siendo. Los gabonitas eran enemigos de Dios y estaban usando la astucia. Pablo exhorta a los hermanos a Timoteo y a los cristianos en el primer siglo, como usted a mí, porque todo el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido con mansedumbre. Corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y note la parte final. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que conocer la verdad? ¿Por qué es de que tienes que sufrir? ¿Por qué es de que tienes que alientar con palabras de un corazón humilde? Dice la parte final, en el versículo 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es astuto, y como es astuto sabe que caes en sus redes, y como sabe que caes en sus redes, ahora le perteneces a él. Quería el enemigo que cayera Josué y los israelitas en su redes. Sí. ¿Lo logró? Sí. Sí lo logró. Tal vez lo logró con usted. Tal vez tú estés aquí y has cometido el mismo error que Josué.
y los israelitas. Tal vez tú te encuentres cautivo del enemigo. Hay una nueva alianza que se va a hacer en este capítulo y se hace. Y todo radica por no consultar a Dios. Nos enseña el mensaje poderoso de Dios de tener cuidado. Por eso es que la alianza se hace, por eso es que nos dejamos gobernar y decir, pero es que las personas allá en tal lugar, es que el mundo religioso hace, es que el mundo religioso ha logrado, es que el mundo religioso... No te dejes llevar por las apariencias. El pueblo de Israel solamente era uno en el tiempo antiguo. En la iglesia encontramos que solamente hay un pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Un solo cuerpo de Cristo. Cuando la persona obedece, es esa parte, es esa unidad, es ese logro. ¿Qué es lo que pasa y sucede, hermanos, amigos, cuando usted y yo queremos usar nuestro propio razonamiento, nuestra propia sabiduría y prudencia? Proverbios nos dice, Salomón, el rey sabio, nos deja saber cuando encontramos, cuando vemos, cuando analizamos de cómo se celebra, de cómo se lleva a cabo, de cómo mencionamos o se nos expresa en la parte del versículo 15 primero, y Josué hizo paz con ellos. Esto fue lo que sucedió. Como no consultaron a Dios, como no lo quisieron considerar, como no se tomaron el tiempo ni siquiera para orar o para buscar lo que decía Dios en la Escritura, sino que se dejaron gobernar por las apariencias. Y le voy a decir las apariencias, hago mucho énfasis en eso, porque cuando leemos el texto, dice que los gabaonitas dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tomar esto, y si usted lee el versículo 4 en adelante, usaron con astucia, fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos, y consigo en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los israelitas, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Fingieron ser embajadores, fingieron y engañaron al pueblo, diciéndole, venimos de lejos. Venimos de lejos. Y el enemigo le va a fingir a usted. Y le va a querer decir, mira todo, mira las imágenes, mira lo que observas. Salomón nos explica en esta sección, fíjate de Jehová y de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. No te creas sabio suficiente. Fíjate de Dios. Agárrate de su mano. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. El enemigo es astuto. Sabe atraparte. Sabe usar sus artimañas, su astucia. Sabe confundir. Sabe engañar. Tiene más de miles de años de experiencia. No te sientas capaz de enfrentarlo solo. No lo lograrás. Necesitas la sabiduría de Dios. Por eso es importante su palabra. Por eso es importante que lleguemos a Él. Pregunta número 2. ¿Qué dice Dios? El enemigo es astuto. Ya lo logramos, ya lo vimos, ya lo establecimos. La alianza que se hace con el enemigo es cuando no se considera lo que Dios ha dicho. Y precisamente queremos saber esto. Número 1. Encontramos que Dios ha dicho a través de su siervo Juan, en 1 Juan capítulo 1 y versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, si hay alguna relación con Dios y andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos que andar como Él anduvo, para tener comunión con Él. Porque tenemos que ser hijos de luz y Él es luz. Porque tenemos que comprender precisamente que nuestro Dios es puro, es santo, y por X razón usted y yo tenemos que ser puros y ser santos. Segundo texto, 2 Corintios capítulo 6 del 14 al 18. 2 Corintios capítulo 6 del 14 al 18. Dice, no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen, porque ¿qué tienen en comunión la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo.
No puede haber nada común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente, como mismo dijo: y viviré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso también dice el Señor: salgan del medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro. Entonces yo lo recibiré y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. No le puede llamar hijo aquel que no ha sido adoptado. Si usted no va por el proceso de la adopción de una criatura, esa criatura no puede ser su hijo o su hija. Usted puede creer, usted puede pensar, usted se puede imaginar, pero esa criatura no será su hijo o su hija, al menos que haya una adopción. Igual con Dios. Solamente su pueblo, solamente la gente que ha ido por el proceso de la adopción puede ser hijo o hija de Dios, nadie más. Por más que lo queramos ver, por más que queramos pintar, no nos pertenece a nosotros. Es Dios quien nos dice, es Dios quien nos otorga, es Dios que lo analiza. Entonces el pueblo de Dios en el tiempo de los Gabaonitas y Josué era el único pueblo de Dios. Y Gabaón no le pertenecía a Dios, Gabaón era enemigo de Dios, Gabaón no estaba haciendo nada, pero quería tener pacto con Dios y su gente, y Dios no lo permitió. Es más, Dios lo prohibió antes de que salieran de la tierra. Dios prohibió y les dijo: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y cuando, dice, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, los Gabaonitas eran de Ebeos, y al Sebeseo, dice, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, no puedes tener comunión con ellas, no son parte de mi pueblo, está diciendo Dios. Tú no eres nadie para decir quién y quién no es. Eso es lo que está diciendo Dios a Josué. Dios elige quién es su gente. Y ese pensamiento la Biblia lo recalca una y otra vez. Note, ni tendrás de ella misericordia, y no emparentarás con ellas, ni tendrás tus hijas, ni su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas, si así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, note, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Entiendes eso? Te ha escogido para algo exclusivo, le dice Dios a Josué y a Israel. Tú no puedes considerarte algo común. Tú no puedes considerarte igual. Eres especial. Fíjese que cuando uno hace eso como cristiano y quiere aceptar las imágenes que vimos y decir, pero entonces usted está pisoteando la sangre de Cristo. Está diciendo, realmente no tiene valor, somos iguales. Dice Dios, no. Hay un propósito. Tú eres especial, tú fuiste elegido, tú entraste en pacto, tú sujetaste a mi autoridad, tú eres mi pueblo, yo soy tu posesión, yo soy tu rey, yo soy tu Dios. No puede haber armonía, no puede haber paz, estamos en guerra. El enemigo lo sabe, que somos poderosos, por eso nos quiere derrotar. Ahora, ¿cuál es ese aspecto que le da a usted y me da a mí? El enemigo es astuto, recuerde esto. Pero no nos debe sorprender. Pablo nos deja saber, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente
unidos en una misma mente y un mismo padecer. Y la gente va y toma y dice, mira, tenemos que estar unidos. Sí, cuando pensamos y creemos lo mismo. Sí, cuando estamos en la misma mentalidad de Cristo, cuando hemos obedecido y hablado lo mismo, pero cuando no hablamos lo mismo, tú y yo no podemos estar en armonía. Lo creemos igual. No podemos tener comunión. Simplemente lo que nos divide es no has obedecido. Yo no hago la división, la estás haciendo tú. Porque si tú fueras parte del pueblo, tú supieras y habláramos lo mismo. Pero como no hablamos lo mismo, entonces tú estás haciendo la división. Y la división la tienes tú. Por consiguiente no podemos tener esta armonía. Pero Pablo le dice a los mismos hermanos en Corintio que no nos maravillemos porque el mismo Satanás se viste o se disfraza, aparenta, te quiere dar la intención de que es ángel de luz. Porque es astuto. Porque sabe cómo engañarte. Porque te presenta imágenes como las anteriores y te deja saber, mira, esto es lo que está haciendo. Pues lea Josué capítulo 9 y dése cuenta que esto sucede cuando no se consulta a Dios. Si consultáramos a Dios, Dios nos dice, este es mi pueblo únicamente, no hay otro como él. Entonces podemos concluir, igual como nos dice la Escritura, una y otra vez, porque este es el pueblo de Dios. A veces pensamos que en el aspecto, a veces pensamos que en las apariencias decimos, la unión hace la fuerza. Y verdaderamente la unión hace la fuerza. Pero cuando las personas están unidos, en lo que vimos, en la enseñanza, en la fe, en Dios. Pero únase a otra compañía y quiera pelear por algo diferente, ¿habrá unión? Es más, ¿habrá fuerza? Claro que no. No habrá ni unión, no habrá fuerza porque las cosas no están de acuerdo, no están llevándose a cabo. Entonces tenemos esto. Recordemos Juan capítulo 8 versículo 44. Recordando al enemigo, dice que él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. ¿Por qué no hay verdad en él? Cuando él habla de mentira, habla de sí mismo porque él es padre de mentira. Él solamente sabe engañarte. Él solamente sabe desviarte de la verdad. Él solamente trabaja y se esfuerza y lucha continuamente y lo hace con tanta astucia que te convence y te desvías de la verdad. Es astuto. Y la única manera que tú vas a saber la diferencia es siguiendo a la palabra de Dios. Porque esta es la verdad. Si tú te desvías de este libro, entonces tú vas a creer todo lo que el mundo te ofrece. Pero si tú te mantienes en el libro, entonces tú vas a saber identificar el pueblo de Dios. Vas a saber identificar lo que Dios quiere y lo que Dios te da. Vas a poder observar que Dios te está observando y te está dejando saber solamente hay un pueblo, solamente hay una gente, solamente esta gente es especial, solamente este pueblo es único y tú debes de ser parte de ese pueblo, de esa gente, para tener la unión, la comunión y una relación con Dios. En Cristo se abrió aquel manantial para el perdón de pecados. En Cristo se abrió aquel manantial que ofrece la purificación de los mismos. En Cristo. Si tan solo hubieran entendido los israelitas quiénes eran los gabaonitas. Si tan solo hubieran concluido y leído el libro de Deuteronomio y regresado a la palabra de Dios y observado, a nadie podemos perdonar. No podemos tener más misericordia que la que tiene Dios. Dios es misericordioso y rico en misericordia. Y Él sabe lo bueno y sabe lo malo. Y nos dice qué es lo bueno. Y tenemos que aprender a obedecer a su palabra. Cuando no sucede esto, se hace alianza con el enemigo. Y el enemigo mora entre ustedes. Mora entre el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios que era puro y era santo dejó de serlo. Y ese pueblo de Dios que tenía a Dios en medio de ellos deja de estar ahí en su presencia. Porque Dios no puede morar con un pueblo que está contaminado. Quiero que tengamos esto en mente concluyendo esta lección. Si tú en esta mañana te encuentras batallando, si tú en esta mañana te has dejado engañar por el enemigo, espero que esta lección te haya dado estas tres respuestas.
La razón que entraste en una alianza con el enemigo es porque te dejaste llevar por la música. Y eso es entendible. Josué también lo hizo. Los israelitas también lo hicieron. No te sientas tan mal que no puedas regresar al Señor. Pero sí siéntete para que hagas las cosas correctas. Dios ya dijo, esa alianza no es válida delante de mí, esa alianza no te va a ayudar, esa alianza no te va a fortalecer, sino te va a debilitar, te va a alejar y te va a destruir. No te dejes llevar por las apariencias. Deja que la palabra de Dios te guíe, te ilumine y obedece lo que Dios tiene que decir. Esto es lo que Dios te da de consejo. Y con esto quiero concluir. Si tú hoy decides entregar tu vida al Señor, si lo has pensado, si lo has contemplado, si tú has querido saber más de Dios, si quieres saber cómo rectificar tu vida, tu relación, o quieres saber cómo entrar en una relación con Dios, dice Dios que si tú creyeres y fueres bautizado, tú serás salvo. Así de simple, así de sencillo. Si tú crees, sinceramente crees en la palabra de Dios, estás dispuesto a ser bautizado, no habrá ningún problema. Porque sabiendo que en el bautismo tú vas a llegar a tener el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Esto quiere decir, tú a través del bautismo, tanto tus pecados serán purificados como Dios sabrá decir, este es mi hijo, esta es mi hija. Y te podrá identificar Dios como su hijo, como su hija, si tú así lo decides. Vamos a tener un himno de invitación.